Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a esta primera sesión del año del Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. Para nosotros es un gusto recibirlos en este nuevo inicio de año académico. Les deseamos que tanto el año académico como el año que está por venir sea propicio para que se cumplan todos sus propósitos. Para nosotros es un gusto contar especialmente con la asistencia de amigos, hermanos pediatras de Argentina, Baja California, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Venezuela. Es un gusto, sean bienvenidos. Saludos también y bienvenidos a todos nuestros amigos, hermanos pediatras, neonatólogos de nuestra República Mexicana. Mi nombre, David Rodríguez Medina, soy jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en el IMSS. Es un gusto para mí presentar a ustedes a la doctora Sandra Rubio. La doctora Sandra Rubio Lomelí es una buena amiga y también ella es pediatra egresada de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Es egresada de neonatología de nuestra unidad médica de alta especialidad, Hospital de Ginecobstetricia. Ella también es parte del comité organizador de estas sesiones académicas y en nuestra unidad de cuidados intensivos pues es de mucho valor la aportación académica y el aporte asistencial que tiene ella. Sin más preámbulo, doy paso a la doctora Sandra Rubio con esta charla, complicaciones de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Al final de la sesión están todos invitados a dejar sus preguntas en el chat, que serán contestadas al final de la sesión. Si alguien quiere hacer uso del micrófono para hacer su pregunta de viva voz, pues basta con que levante la mano y activamos su micrófono. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Te dejo con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, nada más para corroborar, ahí sí se escucha. Ok. Te escuchas bien, Sandra. Muchas gracias. Bien, pues gracias por la introducción. La verdad es un honor estar aquí presentando la primera sesión del año 2022 en ya nuestras famosas reuniones y sesiones de academia de la División de Neonatología aquí del Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital de Ginecobstetricia. Soy la doctora Sandra Rubio y pues bueno, ya me presentó el doctor David y soy pediatra neonatóloga. Hoy voy a estar platicando con ustedes sobre este bonito tema, complicaciones de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Y realmente, más que ver si el recién nacido tuvo complicaciones ya a futuro o ya lo detectamos ya años posteriores, me gustaría dejarles como esa espinita o esa interrogante que vamos a ver al final sobre esas posibles complicaciones que pudiéramos detectar a muy tempranas etapas o que a lo mejor se nos han escapado en ciertos... Ay, perdón, me salió una solicitud de anotación. Ok. No sé qué le piqué. Listo. Bien. Entonces, para empezar, quiero empezar con este video
en donde, bueno, así como estos niños que aparecen en el video, habrá muchos niños que a lo mejor vemos en nuestra consulta diaria con problemas de complicaciones de la hiperbilirrubinemia, a lo mejor con datos de kernicterus ya en estadios muy avanzados, en donde las mamás te cuentan la historia clínica y todos coinciden en que era un bebé que nació sano. Este bebé que nació sano le dio ictericia y a lo mejor fue mal diagnosticado, mal abordado, mal tratado, y es por eso que después vienen las complicaciones más severas. Kernicterus is brain damage due to excessive newborn jaundice. When they try to talk, it sounds very distorted. So they're almost like they're locked in that they can't express themselves, can't communicate, and they look like they're severely cognitively impaired. But in fact, they aren't. They're quite intelligent, just trapped. Ok, quiero que nos quedemos con esta última frase. El kernicterus es algo totalmente prevenible. Entonces, si es algo totalmente prevenible, creo que tendría que ser de nuestra mayor atención a quienes trabajamos con recién nacidos que están obviamente con factores de riesgo, ¿no? Bien. Bueno, para empezar, básico, la ictericia ya sabemos que es un síntoma muy común, afecta aproximadamente al 60% de los neonatos sanos, pero importante, aquí estamos hablando de ictericia, por lo general no requiere tratamiento alguno. Sin embargo, el 8 al 11% de los neonatos ictéricos entre 34 y 37 semanas podrían desarrollar hiperbilirrubinemia severa y después un consecuente riesgo de afectación neurológica debido al potencial de neurotoxicidad de la bilirrubina libre. Y es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Cómo es que ocurre este daño y qué complicaciones por este daño podemos tener en etapas posteriores? Antes de empezar con el tema como tal, quisiera enseñarles este artículo que me encontré. Realmente digo, no es tan reciente, es del 2016, pero la mayoría de los artículos que habla de ictericia, que habla de hiperbilirrubinemia, se enfocan mucho en las guías de tratamiento, a lo mejor en descubrir los factores de riesgo asociados, se enfocan en los diagnósticos, pero este me pareció muy interesante porque se enfoca en descubrir el por qué no tuvo un adecuado diagnóstico o el por qué llegó a urgencias de manera tardía. Bien, la hiperbilirrubinemia sigue siendo un problema de salud neonatal en la actualidad, eso lo sabemos. En este artículo se abordó en una sala de urgencias en 2016, esto se hizo en Paraguay. Este estudio empezó a ver a todos los recién nacidos que llegaban como consulta de urgencia. Se localizaron o se captaron un total de 1.370 consultas neonatales, ¿no? De ellas, el 4.6% fue por ictericia. De esos bebés que llegaron amarillos a urgencias, el 42 neonatos se encontró con hiperbilirrubinemia y en el 25% de los mismos los valores estaban en una curva de riesgo medio alto de Butani. De estos, 2 neonatos presentaban incompatibilidad por ABO que no fueron diagnosticados oportunamente. Entonces, creo que en esto es en lo que debemos de poner principal atención, en dar diagnósticos de manera oportuna, en que no se nos escapen, porque este artículo lo que iba es, ok, ¿qué falló y por qué estos casos no se diagnosticaron? Empezaron a ver las guías que tenían publicadas en ese tiempo, las más recientes, y resulta que las personas que estaban como a cargo de dar todas las altas y estar valorando a los bebés únicamente del personal de salud, solamente el 20% sabía el manejo adecuado de una hiperbilirrubinemia severa y estaba actualizado en las guías. Entonces, realmente creo que esto es algo muy grave. Todos deberíamos de estar, pues,
actualizados. Entonces, hablando un poquito de antecedentes, ¿cómo surgió esto? ¿Qué fue lo primero? La primera descripción fue dada por Schmoll en 1903. Él ya le dio el nombre como tal de Kernicterus, él ya decía que era una encefalopatía por bilirrubina, se había detectado, aunque desde 1870 Ort ya había descubierto algo similar, pero no lo había formalizado. Hablemos de Kernicterus. Kernicterus viene de dos vocablos, de inglés kerder, que viene en núcleos profundos, y del griego icterus para la tinción amarilla. Nosotros sabemos que el Kernicterus sí es un diagnóstico anatomopatológico y sabemos que se da por los depósitos del pigmento amarillo en los núcleos basales del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, aquí obviamente podemos encontrar estos cortes, podemos encontrar esta tinción en el globo pálido, en el putamen, en el hipocampo, en varias partes del sistema nervioso central, incluso en la corteza. Y obviamente estos se encuentran en neonatos fallecidos con hiperbilirubinemia severa. Ahora, ¿por qué esperarnos a dar un diagnóstico de carnícteros si desde hace más de 15 años tenemos ya la posibilidad de dar otros matices en cuanto al diagnóstico? Uno de los matices que vamos a ver o uno de los otros diagnósticos que nosotros pudiéramos detectar en estos recién nacidos son los trastornos del espectro Kernicterus. Estos van a abarcar todas las secuelas neurológicas de la neurotoxicidad de la bilirrubina, incluida incluso la neurotoxicidad aguda. Ahora, hay otro espectro u otra definición, otro término que podemos englobar, que es la disfunción neurológica inducida por bilirrubina, el famoso BIND. Este BIND se refiere a todas y cada una de las afectaciones neurológicas causadas por la exposición a niveles altos de bilirrubina. Ahora, actualmente se considera que el BIND tiene pues una constelación de síntomas que puede incluir de lo que más vamos a estar hablando hoy, del EVA, que es la encefalopatía bilirrubínica aguda. Esta puede, obviamente, dependiendo de la unión del pigmento con el tejido neuronal, progresar hacia una encefalopatía crónica y después de eso progresar a Kernicterus. Entonces, debemos de saber que si, a pesar de que nuestro objetivo es no llegar a Kernicterus, si nosotros estamos detectando ya desde etapas tempranas un BIND, porque estamos incluyendo toda la encefalopatía en su etapa más aguda, entonces pudiéramos evitar, o incluso hay autores que dicen que puede ser reversible en estas etapas para evitar que obviamente progrese a unas etapas crónicas o incluso al Kernicterus. Ahora, en los países desarrollados, en los inicios del siglo XXI, la principal causa de hiperbilirubinemia severa de Kernicterus era pues, la enfermedad hemolítica por isoinmunización, ¿no? Obviamente ahorita con más tecnologías, con más diagnósticos prenatales, con más medidas preventivas y obviamente utilizando la fototerapia y la exsanguinotransfusión, podemos hacer que se disminuyan los casos de encefalopatía por bilirrubina, ¿no? En los recién nacidos de término y casi de término. Y pues sí, efectivamente, desde que estamos pues haciendo todo esto, se han reducido considerablemente. Pero en los 90 hubo como un patrón algo raro en donde resurgió los casos de Kernicterus de manera exponencial en los recién nacidos de términos sanos. Y es aquí cuando la Academia Americana de Pediatría quiso actuar. Aquí empezó a publicar unas guías de manejo de hiperbilirubinemia. Eso lo hicieron en los 90 y después tuvieron una actualización en el 2004. A partir de ahí se han hecho más guías, actualizaciones, adaptaciones y obviamente cada país tiene su actualización y su adaptación de las primeras guías que empezaron a surgir en los 90. Aquí en México, la actualización hablando de guías de práctica clínica, la última que tenemos es la del 2019. Pues realmente estamos relativamente actualizados. Es la que deberíamos estar pues utilizando para el diagnóstico y tratamiento de la ictericia en un recién nacido. Bien, entonces es importante saber que tenemos guías y saber que tenemos que estar utilizándolas. En cuanto a la epidemiología, los casos de Kernicterus siguen pues reportándose en todo el mundo, a pesar de que
hemos estado hablando que ya tenemos medidas preventivas, controles prenatales, y pues hasta la fecha sigue habiendo estos diagnósticos. La verdad es que la incidencia es muy difícil de conocer con precisión, porque no es una patología que se tenga que hacer de reporte obligatorio, pero tenemos como ciertas estimaciones. La estimación es que haya entre 1.7 a 30 por cada 1000 nacidos vivos en países desarrollados, siendo obviamente mucho mayor esta incidencia en países en vías de desarrollo. En donde más podemos encontrar casos de Carnicerus se han reportado en África, donde al menos de los hospitalizados recién nacidos, al menos el 3% llegan a tener encefalopatías por bilirrubina y que obviamente progresan a Kernicterus y tienen alta mortalidad por esta patología. Pero bueno, lo importante de saber estas cifras es que no solo el neonatólogo, sino también el pediatra debe conocer el manejo de la hiperbilirrubinemia severa. No nada más detectarlo, no nada más el diagnóstico, sino el manejo completo como tal. Porque si vemos o si nos basamos en la literatura, aquí podemos ver que 1 de cada 650 a 1000 neonatos presentan bilis arriba de 25 y 1 cada 10,000 arriba de 30. ¿Qué me asusta esto? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que sí, hay rangos en donde tú dices, bueno, es mayor el riesgo de tener complicaciones. ¿Cuál es el umbral exacto para decir, puede haber daño al cerebro? La verdad es que no se sabe. Es desconocido hasta ahorita qué umbral de bilirrubina se necesita para producir daño neurológico. Es muy difícil llegar a esta respuesta porque hay factores asociados que pueden cambiar la manera en que la bilirrubina pudiera dañar al sistema nervioso central. Se han hecho estudios tratando de encontrar este umbral y la verdad es que la única conclusión que se ha llevado es que sí, arriba de 25 miligramos por decilitro incrementa muchísimo el riesgo de presentar una encefalopatía por hiperbilirrubinemia, al menos 1 de cada 17 en Canadá, y volvieron a hacer este estudio en Dinamarca y era igual, o sea, cifras iguales, 1 de cada 16. Definitivamente arriba de 30 es donde más tenemos riesgos, al menos aumenta a 1 de cada 7. Entonces, deberíamos poner atención principalmente en esos recién nacidos que tienen bilirrubinas arriba de 25. Ahora, esto ya lo sabemos. Y arriba de 25, ¿qué es factor de riesgo? Lo que a mí me interesa o lo que deberíamos prestar atención es aquellos neonatos que tienen menos de 25 y que aún así tienen riesgo por otras causas de presentar esta encefalopatía. Esos bebés que tienen arriba de 25 de concentraciones, ya lo damos por hecho que el riesgo está aumentadísimo y que probablemente van a tener un EVA, por muy bajito. O los bebés menores de 1 kilo o los prematuros muy extremos, ok, esos ya de cajón tienen un riesgo alto. Pero entonces debemos de enfocarnos en los que tienen un riesgo no tan alto. Aquí podemos ver, déjenme ver si puedo poner un láser. Sí. Ok, aquí vemos las concentraciones o la comparación de concentraciones de bilirrubina, en donde arriba de 30 yo les comentaba que pues sí es alto el riesgo. Este estudio valoraron recién nacidos con diferentes concentraciones de bilirrubina, en donde, por ejemplo, 8 de los 11 recién nacidos que se valoraron aquí con estos niveles tuvieron Kernicterus. Eso nos habla del 73% de los casos. Bajando un poquito, de 25 a 29, tenemos 1 de cada 3 bebés, hasta el 33%. Si nosotros nos vamos a concentraciones de 19 a 24, veremos que tenemos afectación del sistema nervioso central en un 8% y las concentraciones de 10 a 18 realmente no se han presentado tantos casos de Kernicterus. Bien, quiere decir entonces que con rangos de 10 a 18 mi bebé jamás me va a presentar Kernicterus y no tiene este riesgo. Bueno, puede que Kernicterus no se han reportado casos. Pero acuérdense que hablando de términos, no nada más es el Kernicterus. Tenemos un amplio espectro en donde a lo mejor concentraciones de 10, de 15, pudiéramos tener datos de encefalopatía bilirrubinémica aguda y no estarlo detectando. Entonces, es la importancia de conocer estos datos o de conocer los factores de riesgo. Bien, nosotros, pues bueno, sabemos que la bilirrubina se produce por la degradación del hemo y es una molécula muy compleja, porque así como
ya sabemos que produce neurotoxicidad, también es un factor protector. Y hablando neuroprotector, por un lado, de este lado, va a ejercer un efecto protector porque actúa como un antioxidante. Interactúa con los radicales libres, principalmente del peroxinitrito, y tiene una gran capacidad de reducir el daño tisular. Pero así como ayuda, también puede tener efectos, pues, catastróficos. La bilirrubina también puede llegar a ser muy neurotóxica. Esta depende obviamente de la interacción que haya entre el tiempo de exposición y de la bilirrubina libre y también de las características del sistema nervioso central, que ya sabemos que es muy inmaduro en el neonato. Entonces, tiene que ver la inmunidad innata, tiene que ver el tiempo de exposición, tiene que ver el grado de bilirrubina libre, tiene que ver la albúmina, tienen que ver muchos factores de los que vamos a hablar. Bien, entonces, la fracción libre de la bilirrubina es la que ejerce el efecto tóxico. Quiere decir que la concentración de albúmina en el neonato, así como que algo desplace su sitio de unión, pues van a jugar un papel muy importante. Si yo les digo que la bilirrubina unida a la albúmina, pues no pasa al sistema nervioso central, bien, entonces en neonatos que tengan rangos de albúmina en lo normal, entonces tendríamos disminución del riesgo, pero lamentablemente no es así. En los neonatos esta unión es muy inestable, principalmente en los muy prematuros. La afinidad de la capacidad de unión puede romperse por situaciones mínimas, acidosis e incluso por fármacos. Si nosotros a lo mejor no tenemos un neonato que pensemos que está en riesgo, pero por el simple hecho de tener ciertos medicamentos, como por ejemplo furosemida, algunos antibióticos, vancomicina, cefotaxima, fenobarbital, con ese mínimo manejo ya estamos sometiendo al recién nacido a un riesgo de una hiperbilirrubinemia, aunque nuestras concentraciones de albúmina estén en un rango normal. Entonces, bueno, aquí va el primer problema. Bilirrubina libre es la que ejerce un efecto tóxico, pero en cualquier momento podemos tener más bilirrubina libre por algo que afecte esta unión. Ok, partiendo de ahí, tenemos que saber que la bilirrubina que está unida a la albúmina también puede ingresar al sistema nervioso central. ¿Cuándo? Cuando ya tenemos afectación de la barrera hematoencefálica. Y es algo que nosotros manejamos todo el tiempo, ¿no? Decimos, el recién nacido ya tiene 7 días de vida, ya no pasa. Bueno, la verdad es que no está escrito en ningún lado que se cierre así como así la barrera hematoencefálica a los 7 días de vida. No debemos de confiarnos. La barrera hematoencefálica se altera por múltiples cosas. Hay mediadores químicos, transportadores de barrera que van a jugar un papel súper importante para que pueda ingresar el pigmento a las células y se ha visto pues que induce liberación de citocinas proinflamatorias, parte de la microglia, los astrocitos, y hay evidencias incluso de que podemos tener este pigmento hasta en corteza, hipocampo, cerebro medio, hipotálamo, en fin, hasta en médula espinal. Entonces, no estemos tan seguros que esta bilirrubina que permanece unida a la albúmina pudiera quedarse como no neurotóxica, porque aún unida con la albúmina puede ingresar al sistema nervioso central si aumenta la permeabilidad y es suficientemente grande para que pase con toda la albúmina. ¿En qué situaciones aumenta la permeabilidad? Infecciones, sepsis principalmente, y ya sabemos, todos los neonatos tienen sepsis, acidosis, prematuros de por sí. Entonces, realmente estamos viendo que se van agregando cada vez más factores de riesgo para que un recién nacido tenga depósitos de bilirrubina en sistema nervioso central. Ojo, seguimos con la idea de que lo que me interesa estar diagnosticando o estar viendo como complicación son las etapas agudas que pudieran ser reversibles, ¿no? Entonces, quiero que vean que, bueno, aquí lo que acabo de decir, el transporte de bilirrubina a través de una barrera intacta se da únicamente por la bilirrubina libre, pero una alterada pudiera darse
el transporte de la bilirrubina libremente. ¿Qué me puede alterar la barrera? Ya lo había dicho en la diapositiva pasada. En esta también nos agregan más cosas. Cargas en el neonato, hipercapnia, asfixia, acidosis. Bueno, cambios en la tensión arterial. O sea, realmente todo recién nacido tiene factores agregados, ¿no? Para estar presentando este tipo de alteraciones y encefalopatías. Bien, yo les decía que la bilirrubina tiene un efecto tanto neuroprotector y un efecto neurotóxico. ¿De qué depende esto? No es como que la bilirrubina a qué humor esté para ver si daña o salva. Ok, depende de las concentraciones. Se ha visto que a bajas concentraciones puede beneficiar y presentar protección principalmente con enfermedades crónicas a nivel cerebral. Pero mientras las concentraciones se vayan elevando, entonces vamos a tener daño tisular. Es muy interesante ahorita la línea que se está siguiendo entre estos dos factores porque se han encontrado muchos casos de pacientes ya en la etapa adulta en donde se les diagnostican enfermedades crónicas, principalmente la línea que se está siguiendo es la de Alzheimer, en donde se ha encontrado aumento de la concentración del pigmento de tejido cerebral en estos pacientes, sin que necesariamente se produzca un incremento en la concentración plasmática. Entonces, habrá que ver qué tanto entra como complicación de una hiperbilirrubinemia, a lo mejor no diagnosticada en la etapa neonatal. A eso nos vamos a estar enfocando. Ok, entonces, hablando de riesgos, si yo ya sé que todos los neonatos tienen, o bueno, la mayoría de los neonatos van a presentar algún riesgo agregado para una encefalopatía bilirrubínica, entonces, pues bueno, me interesaría tener alguna herramienta que me pudiera decir si este neonato tiene mucho riesgo, entonces yo me voy a enfocar en descartar o en diagnosticar o en ver cómo lo puedo manejar, ¿no? O en decir, bueno, este neonato a lo mejor no tiene tanto riesgo, sí, eso ya se hizo. Se hizo en 1999. Butani creó unos normogramas en donde decía, ¿sabes qué? Vamos a tener una designación de riesgo. A todos los recién nacidos le vamos a tomar bilirrubinas séricas al momento del alta. Y ahí los vamos a graficar, de acuerdo a las horas de vida, de acuerdo a lo que tengan de bilirrubina, tan tan. Y los graficamos en percentilas y los estadificamos como no hay riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia severa. No de que ya tenga hiperbilirrubinemia y lo voy a meter a foto. Es del riesgo que tiene para que esta bilirrubina se eleve a concentraciones pues peligrosas, más de 25. Zona de riesgo bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, se basaba en todos los valores de bilirrubina séricos específicos por hora, pero la limitante que tenía Butani es que únicamente incluía en sus normogramas recién nacidos mayores de 35 semanas y mayores de 2 kilos. Entonces, la verdad es que había mucho sesgo porque es diferente los grados de concentraciones hablando de femeninos, masculinos, de razas y de factores agregados. No es lo mismo uno de 35 con peso bajo y sepsis y además está con acidosis a uno de 35 que a lo mejor nada, o sea, nada más estuvo ictérico, ¿no? Entonces, el riesgo de encefalopatía varía de acuerdo a los factores de riesgo, eso ya los tenemos muy en claro, ¿no? Entonces, la evaluación del recién nacido ictérico, pues se ha hecho objeto de varios estudios. En muchos países se han incluido búsquedas de reconocimientos de factores de riesgo de hiperbilirrubinemia severa específicamente. Muchos países, cada quien tiene sus guías, tiene sus manejos, pero en lo que todos han concordado es que la primera búsqueda de esta hiperbilirrubinemia se tiene que hacer durante la estancia hospitalaria. Después se deberá hacer un control o una pesquisa a las 48 a 72 horas, que normalmente lo usamos cuando vienen a tomarse el tamiz, ¿no? Y también están todos de acuerdo en que debe haber una promoción de lactancia materna para asegurar una adecuada hidratación. Entonces, bueno, hay que buscar factores de riesgo. Hay que buscar la pesquisa de niños ictéricos en el hospital cuando se dan de alta y regresan y promover la lactancia materna. Eso lo tenemos muy en claro. Entonces, Butani realmente tenía esas limitantes, no se utilizaron del todo y
quiero enseñarles y es un intento de adaptar o actualizar los normogramas de Butani 20 años después. Se plantea en este nuevo normograma en el que se evidencie pues una integración de nuevos métodos. Aquí vamos a empezar a utilizar la bilirrubina transcutánea. Entonces, aquí en vez de estar midiendo la bilirrubina sérica, medimos la transcutánea antes del alta y para empezar vamos a tener diferentes normogramas en donde nos van a estadificar, por ejemplo, sexo, recién nacidos femeninos y masculinos. Hay valores de bilirrubina transcutánea más altos en pretérminos o en detérmino. Y también se plantea que se hagan normogramas, o bueno, ya se hicieron para diferenciar entre las razas. Normalmente los recién nacidos de raza negra tienen bilirrubina transcutánea inicial más bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, contra la bilirrubina transcutánea de la raza asiática, donde las bilis iniciales están mucho más altas. Entonces, habría que tener como su propio normograma por raza, por sexo, por edad, por peso y otras de las cuestiones que plantean en este estudio es el inicio de la fototerapia, porque creo que abusamos de más en cuanto a fototerapias profilácticas cuando no se necesitan. Aquí lo que intentan hacer también es disminuir este porcentaje de uso de foto que no va a requerir el recién nacido y funciona igual. Le tomas la bilirrubina transcutánea antes del alta, lo catalogas en percentil. Si está más del percentil 95, tiene alto riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia severa y pues obviamente ya tendríamos que tener o corroborar controles con las séricas. Toda bilirrubina transcutánea que salga arriba de 20 se tendrá que corroborar con una sérica también. Y si quedamos arriba del percentil 75, que es lo que no hace Butani, sino nada más enfocarse en los de alto riesgo, entonces tendríamos que tomarle un control a las 24 horas de vida. Entonces, estos métodos que ya de hecho los normogramas empezaron a usar el año pasado en algunos hospitales de Utah, ya empezaron a hacerlo como de rutina, tienen a reducir el riesgo de uso de fototerapia a un 5% de los recién nacidos sanos versus antes se hacían más del 10%. Entonces, bueno, hasta ahorita eso se ha encontrado en cuanto a la foto. Otra cosa es lo de las percentilas 75, que obviamente tendríamos que tener también atención en los de pues mediano riesgo. Y una de las cosas, una de las limitantes que tiene este estudio que no han podido como resolver es que no han dividido en cuanto a la alimentación del recién nacido, porque a los que han estado evaluando, pues eso no se ha tomado en cuenta y al final los propios autores dicen que pues como limitante tienen eso porque sabemos la relación que tiene la lactancia materna con la ictericia, ¿no? Entonces, pues bueno, apenas está, falta que tengamos más resultados, que se evalúen o se dé seguimiento a estos recién nacidos que se empezaron a estudiar. Realmente todavía no hay como que conclusiones claras, habrá que seguirlos para ver si podemos utilizar estos nuevos normogramas y pues hacerlos como manera de screening o de rutina. Lo que me gusta también de este estudio es que además de todas estas diferencias, tenemos factores de riesgo que van a poder diferenciarlos, es decir, también los adaptan para que no haya este sesgo que tenía, por ejemplo, Butani. Aquí podemos valorar como los factores de riesgo que van a utilizar en estos normogramas, asfixia, acidosis y polvominemia. Entonces, pues bueno, habrá que darle seguimiento también a este tipo de estudios. Entonces, ahora sí, hablando de signos y síntomas, o sea, una vez nosotros sabiendo que el recién nacido ya tiene datos o síntomas, ¿cómo detectarlos? ¿O en qué me voy a enfocar para yo decir, sí, bueno, tiene datos de UNEVA o a lo mejor tiene datos de VAI, ¿no? Actualmente se sabe que esta patología, ya sabemos, tiene un amplio espectro. De los más comunes o de los más, pues, crónicos o graves que podemos encontrar, principalmente alteraciones motoras, y de las más comunes, disfunciones auditivas. Pero
también se han descrito disfunciones neurológicas mínimas asociadas a la bilirrubina con mínima afectación del sistema nervioso central, que obviamente no son compatibles con el diagnóstico de kernicterus. ¿Cuáles son estas alteraciones? Pues del desarrollo, cognitivas, alteraciones del lenguaje que a lo mejor no tienen explicación y no tenemos como un antecedente o no se diagnosticó algún antecedente de hiperbilirrubinemia en la etapa neonatal. Alteraciones de la audición, pues bueno, eso sí es la más común, visuales o desórdenes conductuales también podrían englobarse. Hablando del espectro de hiperbilirrubinemia, esto ya, o sea, como se los dije, tenemos dos, el kernicterus clásico y todas las demás formas sutiles de kernicterus. Lo que quiero que vean aquí es que un bind que pudiera ser algo mínimo o causar una disfunción neurológica pues muy aguda o muy baja, realmente pudiera tener alteraciones neurológicas cognitivas o trastornos del aprendizaje, niños con TDAH, autismo, niños con torpeza motriz, incluso desarrollar o evolucionar un Parkinson, en donde realmente no tendríamos como en mente el diagnóstico de, bueno, fue por una hiperbilirrubinemia, ¿no? Porque normalmente todo lo asociamos a las complicaciones crónicas que todos estamos acostumbrados a ver, a las parálisis cerebrales infantiles, y pues no, se trata de identificar complicaciones de este tipo justamente para tratar de frenarlas, ¿no? Entonces, fíjense bien, los términos de EVA o de VINE tomaron fuerza desde el 2010. A partir de este año empezó a utilizarse el término con más facilidad y con más aceptación. EVA tiene una tríada clásica, afecta tono, el oeste irritable, hay un llanto siempre agudo. Y obviamente pudiéramos ver afectado la alimentación, pero la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo para que yo pueda detectar inicio de los síntomas? Realmente depende del tipo de espectro de kernicterus que yo esté evaluando, pero los EVA se pueden presentar desde el primer momento, contrario a lo que sería una encefalopatía crónica por bilirrubina, que esa la puedo ver hasta 6 meses después de la lesión inicial. Entonces, lo importante de diagnosticar tempranamente el EVA, como yo ya les había comentado, es que algunos autores afirman que puede ser reversible y por lo tanto no todos tendrían que evolucionar hacia la forma crónica. Ok, una encefalopatía aguda, yo les dije, va a estar afectado el nivel de conciencia, el tono y movimiento, ya sea hipo o hipertonía, depende de la fase en la que nos encontremos, y pudiéramos tener afectación del tronco cerebral, especialmente relacionada, perdón, ahí es que me están diciendo que se fue mi señal. Ahí sí me escucho ya. Si te escuchas bien, Sandrita. Ok, es que yo también me vi medio trabada, pero bueno. Bien, gracias. Entonces, pudiéramos tener también afectación del tronco cerebral, especialmente relacionada con la alimentación y el llanto intenso, ya les había dicho. Y ahora sí, clasificarlo por fases. Hablando de lo agudo, hablando de un EVA, por ejemplo, no hablando ahorita de las etapas o de los estadios crónicos. Si yo estoy hablando de las formas clínicas de una encefalopatía por bilirrubina de tipo agudo, yo puedo tener la fase 1. Esta normalmente la podemos ver en los primeros 2 días de vida, entonces, se fijan, podemos encontrarla o diagnosticarla en etapas muy tempranas, en donde vamos a ver al recién nacido con pobre succión, hipotonía y letargia y alteración del estado de conciencia. En algunos casos pudieran presentarse convulsiones y pasamos a la fase 2, en donde aquí la fase 2 ya la vemos a la mitad de la primera semana. Podemos encontrar en el recién nacido hipertonía, opistótonos. El tono puede ser variable, por lo general está aumentado. Algunos presentan retrocolis o opistótonos y la alimentación aquí ya es mínima. El tono del llanto aquí cambia, suele ser alto. En la fase 1 es un poco alto, pero aquí en la fase 2 ya es un tono un poco con más irritabilidad o pudieran presentar estupor
por lo general tienen alteraciones en cuanto a la regulación térmica. Y en las fases avanzadas, que son ya la fase 3, estas se presentan después de la primera semana. Por lo general tenemos retrocólis o pistótonos muy pronunciados, podemos llegar a tener convulsiones y es una fase en la que ya podemos estar en un estupor profundo o en un coma o incluso llegar a la muerte. Entonces, habría que estar muy pendientes de estos primeros datos o de estas primeras formas clínicas de la encefalopatía. Como complicación, la más común realmente es el nervio auditivo, o sea, la audición. El nervio auditivo es el más sensible a los efectos tóxicos de la bilirrubina. Por ello, es súper importante la evaluación auditiva de los neonatos que ya nosotros hayamos detectado con hiperbilirrubinemia severas. Entonces, actualmente se ha estado hablando de los trastornos del espectro de neuropatía, ya por las siglas en inglés, pero normalmente el diagnóstico pudiera realizarse de manera precoz en neonatos con hiperbilirrubinemia severa si tenemos autoemisiones acústicas normales y los potenciales evocados alterados, los de tronco. Entonces, esto tendría que ser, bueno, si lo usamos a manera de tamizaje, mucho más en los recién nacidos que hayan tenido algún factor de riesgo, como este, por ejemplo. Entonces, eso hablando de lo agudo. Si ya nos pasamos un poquito a las manifestaciones crónicas, yo les comentaba que estas las podemos ver a partir de los 6 meses o hasta los 12 meses después de la lesión inicial. ¿Qué podemos ver? Y les voy a poner, a ver, quito puntero. No. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que veamos las alteraciones motoras extrapiramidales que pudieran presentar los pacientes con encefalopatía crónica. También pudieran ver anomalías de la mirada, pues obviamente la alteración auditiva, que ya sabemos que presenta la mayoría. Y la verdad es que hacer hincapié en que no todos los niños con este tipo de encefalopatías llegan a tener déficit intelectual, realmente es una minoría. Ok, entonces principalmente las manifestaciones crónicas las vamos a ver como déficit motor y como alteraciones auditivas. Es lo que más se va a estar presentando. Hablábamos de las alteraciones auditivas, que es simplemente la más común de las complicaciones a largo plazo que podemos tener. Casi siempre es pérdida de la percepción de tonos de alta frecuencia bilateral y la pérdida neurosensorial de la audición. El 63% tiene pérdida moderada grave de la audición. Y lo que vamos a encontrar en los potenciales auditivos, pues son latencias aumentadas, amplitud disminuida, ondas no definibles. Entonces, la mayoría de los bebés la verdad es que lo tienen. Yo les comentaba que los déficits intelectuales, pues realmente no son tan comunes o, bueno, o sea, no es que no sean tan comunes, sino que no todos los niños lo van a presentar. Realmente es en una minoría de los pacientes. Más que nada son las alteraciones motoras. Pacientes con atetosis consecutiva kernicterus, se ha visto que al menos el 25% tuvo un IQ menor del 70%. Los otros realmente no tenían afectación a este nivel. Y me gustaría que viéramos esta tabla también en donde se compara los recién nacidos a término con el grado de bilirrubinemia. Bueno, no se espanten, pero quiero que vean los niveles aquí de bilirrubina, en donde sí, bueno, todos están arriba de 25, pero podemos llegar a tener valores hasta de 57 de bilirrubina. Todos los recién nacidos, bueno, la mayoría son de término en este caso, y pues por diferentes causas, ¿no? Asociadas a incompatibilidades ABO, a deshidrataciones, onfalitis, sepsis, hipoxia, etc. Independientemente de la causa, el nivel de bilirrubina y factores asociados nos van a dar después, pues obviamente los datos clínicos, principalmente alteraciones motoras como pistótonos y convulsiones. ¿Qué puedo encontrar yo como complicación o cómo puedo ya hacer un diagnóstico de algo ya crónico
o incluso en etapas agudas para yo definir todos estos datos de espectro del kernicterus. En cuanto al diagnóstico por imagen, realmente ya no tenemos que esperarnos a decir, bueno, déjame le hago un corte anatomopatológico después para ver si tenía o no tenía kernicterus. Ahorita, pues bueno, con la aparición de la resonancia magnética, las lesiones cerebrales se han hecho como que ya propias de este síndrome y ya se han podido identificar muy bien. Realmente podemos también dividirlas en fases. La fase aguda, en donde se puede detectar pues, el incremento de la señal en T1. Igual ocurre en la fase intermedia, pero cuando encontramos un incremento en la señal en T2, es cuando ya hablamos de alguna fase un poquito más crónica. Bien, miren, para finalizar, quiero que vean este artículo, este estudio en donde se compararon, digo, o sea, no tantos pacientes, fueron 7, pero 7 bebés que presentaron kernicterus comprobado y que cumplían con ciertas cosas que va a englobar todo lo que platicamos el día de hoy. De estos bebés empezamos a valorar o a ver las diferencias entre factores de riesgo, ¿no? Aquí en esta tabla vamos a ver de todos estos bebés, encontremos la edad gestacional, solamente uno, aquí está el 6, tuvo 34 semanas y los demás realmente eran de término o pretérminos muy tardíos. Si nos fijamos en el test de Apgar, en el momento del nacimiento, nadie tuvo complicaciones, un embarazo normal, adecuada edad gestacional, ningún paciente presentó problemas durante el parto, todos el test de Apgar muy bien. No se evidenció acidosis metabólica, o sea, hasta ahorita no estamos agregando factores extras. Y lo único que hay que como mencionar es que se detectaron 2 casos que pudieran dar algo de riesgo. Uno con un padre esplenectomizado y en el otro con la mamá con ingesta de tóxicos en el embarazo. De ahí en más, pues todo estaba aparentemente normal. Todos los bebés empezaron con debut de datos de EVA en las primeras 72 horas de vida. Estaban irritables, ictéricos, con temblor, algunos hipoactivos, empezaron con movimientos anormales y se tomaron rangos de bilirrubina encontrándolas pues entre 20 y 40 miligramos. Estos se hicieron entre los, fíjense aquí, entre los dos, los más pequeños, y hasta los 10 días de vida que empezaron a presentar estos datos. Entonces, vamos a ver en la siguiente, teniendo esta introducción de pacientes, en donde empezamos a ver la clínica, se le siguieron con estudios complementarios, obviamente, después de los efectos del kernicterus o de este espectro de kernicterus, en donde en todas las observaciones, si se fijan, al momento de hacer un eco transfontanelar está normal. O bueno, en algunos no se realizó, pero en los que se realizó estuvo normal. Entonces, definitivamente, un eco transfontanelar no nos sería de utilidad en estos casos, aunque tuviéramos clínica muy específica. En todos los pacientes se observaron que pues sí, obviamente tuvo en la resonancia afectaciones en T1 y en algunos ya hasta en T2. Y bueno, aquí en la última nos habla ya de las complicaciones que tuvieron a largo plazo, en donde estos pacientes todos presentaron afectaciones motoras y la mayoría, 4 de 5, presentó hipoacusia. Un paciente falleció en este estudio y la afectación cognitiva también estuvo presente hasta en la mitad de los pacientes. Es importante decir que en este estudio que hicieron, uno de los pacientes asiste a escuela ordinaria con soporte, los demás sí tuvieron déficit intelectual y no pudieron tener esta opción. Pero si se fijan, la hipoacusia está presente en todos, aunque sea ligera, pero todos presentan hipoacusia neurosensorial. Ahora, como conclusiones, me gustaría dejarles de conclusión, pues bueno, primero que es una enfermedad prevenible. A pesar de esto, pues bueno, sabiendo que es prevenible, entonces tendremos que doblar esfuerzos por tratar de identificar los niños con factores de riesgo y ver en qué situaciones sería necesario estar tomando controles de bilirrubina, aunque sea transcutánea. Ya vimos que
pues es una buena manera de hacer un tipo de screening. Número 2, a pesar de los avances científicos, seguimos viendo pacientes con secuelas de hiperbilirubinemia. Simplemente en los últimos 10 años ha ido con repunte en incidencia, y esto tiene que ver que haya mayor incidencia de hiperbilirubinemia, que hay cada vez mayor número de prematuros muy extremos que sobreviven, y obviamente ellos son los que tienen más factores de riesgo. Entonces, pues con el aumento de la sobrevida de los premas, pues hay obviamente mayor incidencia de esta hiperbilirubinemia. Esa podría ser una cuestión. Y otra, que gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen, pues ya podemos diagnosticar un poquito más preciso las lesiones en la resonancia magnética de los ganglios basales, del cerebelo, del tronco, que pudieran atribuirse a la hiperbilirubinemia o la hipoacusia sensorial. Y bueno, otra cosa que me gustaría dejar como pregunta al aire es que no, o sea, yo creo que muchos de ustedes han tenido alguna vez en la consulta pacientes con manifestaciones neurológicas a lo mejor menores que no tienen ninguna explicación. Pacientes con afectación auditiva o con afectación motriz mínima, con afectación del comportamiento o del lenguaje simplemente, que realmente cuántos de estos podrían ser atribuibles a una hiperbilirubinemia, sabiendo todos los factores y todo el mecanismo fisiopatológico que esto conlleva. Entonces, habría que ver si en un futuro no pudiéramos pues atribuirlo de manera directa para tener un mejor screening o una mejor detección en pacientes que realmente tengan pues factores de riesgo importantes, ¿no? Bien, pues por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, comentarios. Muchas gracias, doctora Sandra. Es gratificante ver cómo se puede profundizar tanto en un tema que aparentemente es sencillo, pero que es de vital trascendencia, pues para nuestros bebitos, porque como bien lo menciona la doctora Sandra, pues estoy de acuerdo en que ella presentó, por ejemplo, un estudio de 7 niños con Kernicterus. Pues bueno, 7 niños realmente no son pocos. 7 niños son muchos, considerando que esta es una patología que puede ser prevenible, ¿verdad? Este, mientras más asistentes nos dejan preguntas en el chat para ser contestadas, o levantan la mano para hacer uso de la voz y así hacer sus preguntas, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cuál es el patrón de referencia que usan en sus diferentes hospitales para evaluar al bebé, para evaluar la hiperbilirubinemia del bebé, y saber a quién se le da fototerapia, a quién se le da la oportunidad pues de la exsanguinotransfusión? Me da curiosidad y quisiera preguntar a ustedes, a todos los asistentes de todos los hospitales, a ver qué nos comparten. Nosotros, en el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico de Occidente, utilizamos básicamente las guías de NICE, y estas son también las que nos propone nuestra guía de práctica clínica en su actualización de 2019. Es además pues sencillita, fácil de usar, porque pues ya con una aplicación y en nuestros teléfonos celulares pues tenemos acceso ahí a clasificar al bebé. Bueno, entonces pues dejamos la pregunta, y mientras Capté tanto... aquí una pregunta. Ay Dios, es que se baja. El doctor José Contreras, ¿a qué edad se solicita la resonancia magnética y los potenciales evocados? Realmente la resonancia magnética se puede pedir en fases tempranas, hablando de una encefalopatía bilirrubínica aguda, en donde se ha demostrado que ya empezamos a tener cambios, aunque sean mínimos, pero siempre en T1. Cuando hablamos de estadios agudos, vamos a encontrar alteraciones en estas etapas, aunque sea en la primera semana. Idealmente, si el recién nacido empieza con síntomas, sería bueno tratar de
ver si ya tenemos alguna afectación a este nivel con un diagnóstico de neuroimagen y poder estadificarlo o identificarlo de manera temprana. Hay muchas felicitaciones para la doctora Sandra Rubio. Yo me sumo a todas esas felicitaciones también. Y el comentario de Dina del Moral que dice que excelente, interesante plática y enfoque para voltear a ver a todos los neonatos con y sin aparentes factores de riesgo. Así es, si tenemos presente todo lo que nos comenta la doctora Sandra Rubio, entonces volteamos a ver de manera diferente a los recién nacidos y no los vemos tan a la ligera, ¿verdad? José Guadalupe Maldonado dice excelente, como siempre, felicidades a la doctora Sandra Rubio. Pues muchas felicitaciones, la verdad es que sí es que sí es muy buena plática. Víctor Huerta dice, utilizamos la guía NICE. Dina del Moral pregunta, ¿tablas tradicionales o NICE? No entendí la pregunta. Joel Ventura dice, gracias doctora, la guía NICE es la que he usado, incluso en la app, era la manera más fácil. Exacto. Bueno, pues parece ser que es la guía NICE la que básicamente usamos en todos los centros y bueno, pues comentamos la facilidad de traerla en una aplicación en nuestros teléfonos móviles y que además son las que recomienda la guía de práctica clínica vigente en nuestro país. Bueno, aquí el doctor Juan Jesús González López dice, saludos y felicidades por su presentación, doctora. Hoy que los recién nacidos de término se dan de alta temprana y que presentan hiperbilirrubinemia, ¿qué protocolo de manejo le dan a los padres y qué datos clínicos de alarma deben observar y cuándo acudir, ya sea al médico pediatra? Y los bebés que nos presentan datos clínicos muy leves de encefalopatía y no se detectan, ¿cuántos de estos son diagnosticados con DTH o autismo? Exacto, esa es la pregunta que yo les dejé a ustedes, más bien. Si en algún momento se va a poder asociar o qué tanto de los pacientes realmente que vemos con DTH autismo realmente tuvieron una hiperbilirubinemia no diagnosticada. Diana del Carmen Muñiz dice, ¿cuáles serían los efectos negativos de la fototerapia profiláctica? Ok, pues datos de deshidratación, pudiéramos caer en ese error, en no manejar los líquidos adecuadamente o a veces caemos en este error también de le pongo foto, entonces le aumento los líquidos y ya habíamos hablado del aumento de líquidos y principalmente de cargas o soluciones hiperosmolares en la afectación de la barrera hematoencefálica. Entonces, eso pudiera ser también pues los riesgos que hay de quemaduras en la piel o afectaciones principalmente en la piel de los recién nacidos. Y agregaría yo también, perdón, Sí, agregaría también el riesgo de separar o el efecto negativo de separar al bebé de su mamá, romper el binomio para colocar al bebé en un área donde se le va a poner fototerapia sin ninguna necesidad, ¿verdad? Expuesto a una flora diferente y demás, a riesgos de infecciones asociadas a los servicios de salud, agregaría yo también. Dina del Moral pregunta, ¿las tablas para valorar riesgos al egreso del neonato, dónde las encontramos? las tablas que ahorita están pues como aceptadas únicamente son las de Butani, pero como ya les mencioné tienen muchas limitantes. Las que presenté que salieron en mayo del 2021, esas están apenas en evaluación, por así decirlo, porque ya las utilizaron en Utah, pero están esperando ver qué resultados tienen en el seguimiento de los recién nacidos en etapas posteriores, es decir, una vez que hayan salido de la etapa neonatal,
seguimiento porque acordarnos que datos de encefalopatía pudiéramos tenerlo desde 6 meses o incluso hasta un año posterior de las lesiones. Entonces, yo creo que para esas nuevas o esas adaptaciones de Butani todavía tenemos que esperar pues un tiempo para tenerlas ya tal cual, con factores de riesgo incluidos. Muchas felicitaciones. Ahí Natalia dice, felicidades, doctora Sandra, pueden tener consecuencias de las que habló, aunque no lleguen a presentar Kernicterus. Así es. Sí, hablando de un EVA, sí. Ujú. Muchas felicitaciones. Y hay una participación de Joel Ventura que dice que en paidiopsiquiatría al abordar chicos traídos por discapacidad intelectual es muy difícil interrogar ese dato de hiperbilirrubinemia a los padres en ciertas poblaciones con privación sociocultural. Desgraciadamente es notable las secuelas de hace 10 o más años con seguimientos inadecuados de los bebés egresados, los alojamientos conjuntos aparentemente sanos, pero que los padres no llevaron a seguimiento en meses o incluso años. Ojalá siga creciendo estos esfuerzos. Bueno, pues estamos nosotros en la posición ahorita de, pues ya tenemos el conocimiento. La doctora Sandra Rubio brillantemente nos expuso algunas consideraciones, reforzó algunas cosas que ya sabíamos y bueno, pues ahora es nuestra chamba de todos, cuidar a los bebés para que estos bebés que estamos atendiendo ahorita, dentro de 10 años no lleguen, así como los que nos platica Joel Ventura. Juan Jesús González López, doctor, en cuanto a la hiperbilirrubinemia tardía secundaria a la lactancia materna, ¿qué cifras de bilirrubinemia son críticas para evitar complicaciones y si se debe suspender la lactancia? Pregunta. Pues bueno, realmente cifras, como ya lo reportamos, arriba de 20 miligramos sobre decilitros ya son un factor de riesgo automático para presentar hiperbilirrubinemia. Yo, bueno, encefalopatía por la hiperbilirrubinemia. Yo considero que si tenemos esto, habrá que detectar o descartar algunos otros factores de riesgo, como los muchos de los que ya hablamos, antes de suspender la lactancia materna porque probablemente no sea el único dato o el único factor de riesgo que podamos tener. Realmente es muy difícil que por lactancia materna únicamente pudiéramos tener cifras tan elevadas. Si afecta, está bien, pero yo creo que habrá factores que se estén agregando para que estas cifras de bilirrubina puedan exponenciarse de esta manera y entonces más bien tendríamos que atacar los otros factores de riesgo. Muchas gracias. José Contreras pregunta, ¿alguna contraindicación para exsanguino-transfusión en neonatos con hiperbilirrubinemia? Contraindicaciones, realmente no han cambiado las últimas actualizaciones de la GPC en cuanto a diagnóstico y tratamiento, que son las del 2019 que les presenté también, en donde los recién nacidos estén hemodinámicamente inestables, por ejemplo, que no tengamos una vía para poder realizar una exsanguinotransfusión, pero nuevas contraindicaciones no se han reportado. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Sí hay más preguntas. Johnny Herrera dice, neonatos que según laboratorio y las tablas NICE no están en rango de fototerapia, sin embargo, clínicamente están muy ictéricos. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en estos casos recordar que la ictericia puede estar presente en 60% de los recién nacidos y que no requiere tratamiento. Una cosa es la ictericia y otra cosa es la hiperbilirrubinemia. Entonces hay que saber también separar eso, no asustarnos y realmente nuestra pauta para iniciar tratamientos o para tener en vigilancia sigue siendo el control de bilirrubinas. Como ya decíamos, la diferencia entre bilirrubinas transcutáneas versus las séricas, pues bueno, si estamos tomando unas bilirrubinas séricas, entonces
con esa cifra nos quedamos para decisiones en cuanto a manejos. Víctor Huerta, una pregunta muy interesante. ¿En qué caso utilizamos inmunoglobulina humana para tratamiento de hiperbilirrubinemia? Ok, la inmunoglobulina humana se ha recomendado en algunas situaciones en donde hay datos de hemólisis, principalmente en las que son por isoinmunización a RH. Fuera de ahí, pues realmente no han demostrado utilidad, ni aunque fueran por incompatibilidad ABO. Entonces, habría que valorar cada paciente. Eh, Cada vez están más en desuso, pero ahorita es la única como indicación que tenemos. Tina del Moral, fototerapia después de los 7 días, ¿es útil o no? Realmente, de acuerdo a los rangos de bilirrubina que tenemos, no hay ningún lado donde podamos encontrar por escrito que la barrera hematoencefálica se cierre a los 7 días. Y yo les comentaba, estamos muy confiados de que ya se cerró, ya no le damos manejo, aunque esté en rangos. Eh, de lo que puedo encontrar de las actualizaciones en artículos es que sí justifican que entre 6 y 10 días la hiperbilirrubinemia llega a un tope y no sigue incrementando. Entonces, creo que por eso es estas edades en donde decimos 7, 10 días para prematuros, la bilirrubina detiene su incremento a partir de ese día. Entonces, definitivamente si estamos en rangos para dar fototerapias, se tendría que utilizar porque acordémonos que hay ciertos factores que pudieran todavía alterar un poquito esta barrera. Entonces, a partir de ahí ya no vamos a tener un incremento. Creo que día con día sería ya menos útil la fototerapia porque va a salir pronto de ese rango. La grabación se sube a YouTube en nuestro canal de YouTube. Es División de Neonatología CMNO. Y es válido, se recomienda actualmente los baños de sol. La verdad es que acabo de leer que ya, o sea, no se recomienda, no se expone mucho más al neonato a quemaduras porque los baños de sol en un artículo que leí ya no se utilizan por el rango de espectro de luz que genera. Realmente el espectro de luz que tenemos que dar nosotros, y ya sabemos que con la mayor exposición a piel, es muy específico para disminuir velozmente los valores de bilirrubina. Entonces, la luz LED azul, bueno, es súper efectiva, más si lo usamos con la mayor exposición a piel posible y los baños de sol no tienen ese rango de espectro de luz que requeriríamos para tener una disminución efectiva si el bebé llegara a requerir tratamiento. O sea, me refiero a que un bebé esté en rango de recibir tratamiento con fototerapia, por ejemplo, pues obviamente los baños de sol no están indicados. En ese momento está mal indicar a lo mejor un tratamiento en casa porque entonces dejamos el tratamiento a la mamá cuando el recién nacido debería estar definitivamente hospitalizado. Natalia pregunta, ¿cuál es el efecto en el recién nacido de la fototerapia intermitente? El efecto, ¿hablamos de efecto negativo? Mm, no sé, no nos dice a qué efecto se refiere. José Contreras pregunta, ¿a qué grupo sanguíneo debemos tenerle cuidado? En cuanto a grupo sanguíneo y RH, definitivamente grupo sanguíneo o materno y ya sea algún otro grupo sanguíneo en el bebé, ya sea B o A, porque ahí es donde tenemos riesgo de causar incompatibilidades a grupo. Y hablando de RH, que es el más temido, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque son los que más riesgo tienen de causar hemólisis y pues son los que más causan hiperbilirrubinemia severas con riesgo de hacer encefalopatías en cuanto a RH, la mamá RH negativo y el bebé RH positivo. Ah, ok, Natalia, ya entendí.
Antes se indicaba así la fototerapia porque se había visto que con unas fototerapias continuas se saturaban ciertos receptores que realmente luego ya no tenían efecto. Actualmente se vio que ya no es así y las fototerapias intermitentes ya no deben indicarse. Simplemente si está fuera de rangos de fototerapia se suspende por completo o si la requiere se continúa de manera permanente hasta que tengamos controles que nos indiquen retirarla. Pero en la actualidad la fototerapia intermitente ya no es vigente. Hay muchas preguntas. Dice, ¿en qué nos ayuda el test de Coombs indirecto al recién nacido? Realmente la valoración de Coombs que deberíamos tener en un recién nacido es el directo. El Coombs indirecto va a ir enfocado obviamente a la mamá. Entonces, el que deberíamos pedir nosotros para ver datos de hemólisis es el directo en el recién nacido. José Contreras pregunta si es útil la doble fototerapia en hiperbilirrubinemia para no llegar a exsanguinotransfusión. Sí es muy útil, de hecho es lo que más se recomienda, pero doble fototerapia bien utilizada. No significa que tengamos dos focos de fototerapia dándole a la misma superficie del bebé para que le dé más fuerte, por así decirlo. Doble fototerapia se refiere a que le pongamos un colchón en donde vamos a colocar al bebé y también estemos dando fototerapia al mismo tiempo por la parte frontal. Entonces así estaríamos tratando de dar a mayor superficie, tanto en posterior como anterior del recién nacido. Muy bien, doctora Sandra. ¿Hay alguna última pregunta o comentario? Yo nuevamente quiero felicitarte, Sandra, muy buena plática, muy precisa y con una profundidad suficiente como para que todos nos interesemos y todos tengamos más curiosidad al respecto de este tema. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, el ver que están ustedes conectados con nosotros y que estamos intercambiando experiencias, conocimientos y dudas, es motivo para que nosotros sigamos adelante con mucha alegría y con mucho gusto. Siguen las felicitaciones a la doctora Sandra. Nuevamente, muchas felicidades, doctora Sandra. Muchas gracias. Conéctense a nuestro sitio de YouTube. Ahí es donde se están alojando las pláticas como esta y otras que ya están anteriormente. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora Sandra. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.